Me llamo Alice Sorin, tengo 32 años y me dedico a la danza contemporánea. Yo he empezado a bailar de pequeña, así en el comedor, en casa, bailando, cantando. Y entonces mis padres me han preguntado si quería apuntarme a una clase de danza y he empezado así, bailando cada vez más. Y sobre los 10, 12 años, pues ya empecé a decir que quería dedicarme realmente a bailar, entonces a buscar formación donde podía ya aprender más e intentar dedicarme profesionalmente a la danza. La danza contemporánea es un estilo que he descubierto bastante tarde porque he empezado con el ballet y la danza jazz, que eran estilos que me gustaban mucho, y haciendo formación, cursos, pues he descubierto la danza contemporánea también en espectáculos y sentía que era un sitio que me podría sentir más libre, que sea bailando o creando, y que veía pues espectáculos que me llamaban mucho la atención por los mensajes que tenían y esto. Yo soy de Vendée, que es una pequeña región de Francia, y pues he venido a Cataluña, primero a Barcelona 2 años para formarme en una escuela que se llama Varium, y luego también en mi vida no he tenido solo la danza, pero estaba también bastante trabajando en el mundo social y esto, y he venido a Tortosa primero para hacer un voluntariado europeo y de 7 meses, y al final me quedé a vivir aquí. Los primeros años que estuve aquí estuve más trabajando profesionalmente en el mundo social y hacía algún proyecto de manera puntual de danza porque tenía ganas de seguir, pero no tan profesionalmente y esto. Y ahora hace unos meses que estoy volviendo a querer realmente dedicarme a esto más. Y la danza contemporánea, más que ser un arte que se puede ver en espectáculos, también es una cosa que todo el mundo puede hacer, porque todos podemos bailar, y para ir a una clase de expresión corporal de danza contemporánea no necesites pues ni una forma física excepcional ni tener mucha experiencia. Todo el mundo puede bailar. Y hace unos pocos meses pues creé una compañía que se dice Compañía Ulalma. Y la intención con esta compañía es como crear un espacio donde se pueda crear, bailar, compartir. De momento en este proyecto en esta compañía hay varios proyectos. Un proyecto que es como con una dimensión social, que trabajamos en coordinación con varias organizaciones del territorio, así con varias realmente diferentes participantes. Y luego también hay la creación de piezas coreográficas. Trabajo con una bailarina francesa que es de mi territorio en Francia, y trabajamos sobre un proyecto que es más de teatro físico, y otro proyecto que es el primer proyecto que reempecé, que es un proyecto sobre la escritura automática y el movimiento, y esto que era un solo, que se llama Tornar a casa. Ulalma es un nombre que está compuesto de varios pequeños nombres dentro. Ul quiere decir el corazón en bereber, y alma, pues el alma en castellano, y también elma en árabe quiere decir el agua, que para mí es como el movimiento, algo que fluye y que tiene que ver con esto que es la vida y el movimiento, ¿no? Y claro, en este proyecto de la compañía realmente hay unas ganas de que se encuentren culturas, que también aquí en este territorio hay mucha gente también que viene de estas tierras bereberes, árabes, pues aquí castellanas, catalana, y tenía ganas que sea un nombre que pueda incluir a más personas y que sea algo que venga pues del corazón.